Bienvenido de nuevo a la lección 5 de la tutoría de TIC de mayo de 2017 ICT amplificando el comercio diario y el scalping. Esta lección enseña las reversiones del mercado comercial. Muy bien, reversiones del boom. Voy a cubrir las 8 reversiones que creo que pueden negociarse efectivamente con consistencia. Y el primero del que vamos a hablar es el comercio de máximos de días anteriores. Y lo que estamos haciendo es que estamos buscando oportunidades en las que el mercado supere el máximo anterior o los días anteriores. Califique específicamente las paradas de compra y luego invierta y opere a la baja. Hay ciertos criterios que me gusta buscar y volver a las pepitas de bebé. Cuando me presenté por primera vez a la comunidad Forex, en general, les di un ejercicio para comprar y vender días anteriores, altibajos. Y ese ejercicio fue para llamar su atención sobre el hecho de que hay instancias que lo llevarán a ver oportunidades calificando los mínimos del día anterior, las paradas de celda y calificando los máximos de los días anteriores para paradas de compra. No todos los máximos o mínimos del día anterior son iguales en términos de una oportunidad, pero hay un criterio que busco cuando observo el máximo de los días anteriores. Hay paradas de compra por encima de eso. Días anteriores máximos, hay niveles bancarios, hay intradía, algoritmos que suben a esos máximos de días anteriores y bajan a días mínimos de días anteriores para buscar liquidez que estaría descansando por debajo o por encima de ella respectivamente. Conocer las condiciones que conducen a una tasa en las paradas de compra por encima del máximo del día anterior es una de las joyas de esta enseñanza. Y, por el contrario, se ve lo contrario cuando buscamos los mínimos del día anterior donde el mercado ataca, la venta se detiene y luego se revierte nuevamente. En esta enseñanza, les voy a dar como una de las pequeñas joyas en mi repertorio donde busco días anteriores, mínimos y máximos de días anteriores para calificar y luego un sesgo direccional se ve como una reversión. Recibo muchas preguntas, a lo largo de los años, ya sabes, ¿cómo puedo vender por encima de un antiguo máximo y no temer que siga subiendo o cómo puedo comprar por debajo de un mínimo anterior y no temer sigue operando a la baja? Bueno, número 1, de nuevo, he dicho esto muchas veces en tutoriales gratuitos y a lo largo de esta tutoría, no sé con 100% de certeza qué va a hacer el precio, pero tengo una colección de escenarios genéricos que tienden a repetirse cuando hay otros factores incorporados en esas condiciones por sí mismo. Ya sabes, no entramos simplemente aquí y tratamos de vender un antiguo máximo o comprar un antiguo mínimo. Tiene que haber otras cosas que combinen bien con todas las enseñanzas que ya les he dado hasta ahora. Otro reverso en el que me gustaría operar es el máximo intrasemanal en el que el mercado cotiza por encima de los máximos alcanzados en la semana hasta el momento, las tasas de compra se detienen y luego se invierte. Ahora que les doy estos escenarios, quiero que piensen en términos de las plantillas semanales que les proporcioné en meses anteriores. Esas plantillas, junto con las condiciones de las que estamos hablando aquí, se desbloquearán a medida que nos acerquemos más y más a agosto, donde obtienes básicamente un formato de diagrama de flujo de arriba hacia abajo donde pasamos directamente a conceptos específicos para condiciones específicas. Pero para los máximos de la semana de entrada, lo que me gusta hacer es buscar escenarios en los que el mercado ya haya estado tratando, por ejemplo, al alza durante un periodo de tiempo y todavía tenemos que encontrarnos con una matriz premium que finalmente se intercambie para decir tal vez en un martes, un miércoles o un jueves, y llega ese día en particular. Pero también lo hace inmediatamente después de agotar un máximo de la semana de introducción anterior. Realmente me gusta ese escenario porque los comerciantes buscarán que sus compras se detengan por encima del máximo de la semana de introducción inicial. Por ejemplo, podría haber alcanzado un máximo el martes y luego cotizar al alza el miércoles en un periodo de tiempo más alto. Matriz Premium. Una vez que se cambia a esa matriz Premium de marco de tiempo más alto, se combina con las paradas que estamos descansando arriba. Por ejemplo, los máximos del martes. Por lo tanto, los comerciantes que buscarían vender al descubierto el martes, porque muchas veces el martes pueden crear una caída falsa o un máximo falso y luego el miércoles aparecerá aquí y lo explotará y luego ese será el máximo de la semana. Piensa en esas plantillas semanales.
Este es uno de los escenarios que me gusta buscar y esas redadas en esas paradas de compra, voy a vender la tasa en ese mismo grupo de liquidez al igual que lo harán los bancos. Está bien, obviamente, se ve en la forma de un mínimo de una semana donde vemos que el mínimo más bajo de la semana se viola a la baja y la celda deja de calificarse y el mercado se invierte. Ahora, de nuevo, para propósitos de transacciones diarias y reventa, estas son probabilidades realmente altas, operaciones en las que incluso si no se mueve continuamente, más alto como una reversión, muchas veces obtienes un rebote negociable que es 30,60, incluso 80 pips, según el tipo de entorno de mercado que esté observando o lo que esté negociando en su momento. Pero el mínimo semanal que se forma a mitad de semana. Ahora bien, podría ser el lunes, podría ser el martes, podría ser el miércoles, podría ser el jueves, cualquiera que sea. Ese mínimo, si se negocia por debajo de él en una matriz de descuento de marco de tiempo más alto. Eso, junto con el agotamiento de una anterior semana de introducción baja para tomar esas paradas celulares. Para aquellas personas que quieran tratar de capturar, van a ser prematuros muchas veces y los creadores de mercado diseñarán la liquidez para que eso suceda. Entonces, por ejemplo, si hubo un mínimo de la semana el martes y sube, pero luego el miércoles cotiza a la baja por debajo del mínimo del martes, pero luego ese miércoles alcanza ese rango de descuento de marco de tiempo más alto. Podría ser una brecha de valor razonable en un gráfico diario. Podría ser un bloque de orden en un gráfico semanal, podría ser cualquier cosa en la matriz de PD de marco de tiempo más alto. Esa es una oportunidad maravillosa para buscar una reversión entre semana, máximos a mediano plazo. Ahora esto va a ser un poco más largo plazo. Puede ser un máximo de la semana anterior o una semana anterior, por lo que retrocederá un poco más en términos de tiempo. Y lo que estaríamos buscando es una carrera por encima de un antiguo máximo, básicamente, y esas paradas de compra que estarían descansando por encima de ese antiguo máximo, serían calificadas y el mercado se revertiría. Ahora bien, esto puede ser un poco complicado porque los viejos máximos y las antiguas paradas de compra que estarían descansando allí o justo encima, tienes que mirar el contexto del mercado en ese momento. Una vez más, no es simplemente, está bien, estamos operando por encima y por encima del máximo anterior, por lo tanto, sabes que habrá resistencia. Vamos a venderlo allí. No, tiene que ver cuál es el propósito, cuál es la historia detrás de por qué se permitiría que el precio se negocie por encima de ese plazo intermedio alto. Sí, están buscando tomar esas paradas de compra, pero hay una historia detrás de esto. ¿Está emparejando esas órdenes para entrar en una salida de largos o está subiendo para generar liquidez para poner a las personas en el lado equivocado del mercado y luego bajar? Esas ideas tienen que ser al menos consideradas cuando las miras. Así que no todos los viejos altos son uno para vender. Claro, en muchas ocasiones se tratará a través de un antiguo subidón y puede atravesarlo continuamente. Por lo tanto, debe observar el contexto del mercado en su momento actual de análisis y sopesar si estamos o no en un movimiento que probablemente pasará continuamente por ese nivel alto o si debemos revertir porque por encima de ese viejo intermedio el máximo a largo plazo cumple con un límite de tiempo fijo o va por encima de ese máximo después de una tendencia alcista prolongada en la que se encontraría una toma de ganancias lógica. Y, obviamente, lo contrario sería visto como un mínimo de término intermedio donde el mínimo de la semana pasada o hace un par de semanas, el mes anterior, ese tipo de escenario donde el precio negocia a la baja por debajo de ese antiguo mínimo y asalta las paradas de venta y luego el mercado se invierte. Punto. Tal como dijimos con los máximos a mediano plazo, no solo compramos las paradas de venta y anticipamos una reversión en cada mínimo anterior. Tiene que haber un contexto que se utiliza. ¿Cuál es la historia de nuevo? ¿Cuál es el propósito de que los creadores de mercado permitan que el precio se negocie por debajo del antiguo mínimo? ¿Está recogiendo paradas de venta para usarlas como una salida para sus posiciones cortas en las que han estado? ¿O están buscando eliminar a aquellos individuos que ya iban en largo y quieren eliminarlos y desbancarlos y tomar sus posiciones largas? De acuerdo, reversiones de la sesión de Nueva York. Ahora, cuando miramos la sesión de Nueva York, generalmente es una continuación. La característica de Nueva York que me gusta ver ante todo es que es una continuación en general de lo que ya estaba establecido en Londres. Si Londres fue alcista,
Alcanzando el mínimo del día, eso significa que primero estaré buscando señales de que hay una continuación en ese movimiento que va más alto desde la apertura de Nueva York hacia la ropa de Londres. Pero hay casos en los que si Londres crea un mínimo del día o lo que sería el mínimo inicial del día, se recupera y entra en Nueva York, pero luego Nueva York se revierte y baja y luego terminas teniendo un cierre más bajo. En el día que ocurre cuando los mercados cotizan en un marco de tiempo más alto. Matriz Premium, en este caso, como estaba describiendo los reversos vistos, si Londres comienza a cotizar a la baja crea el máximo del día, entonces Nueva York crea el reverso más bajo del día y termina cerrando al alza el día por encima de todo el rango que fue creado en Londres. Así que hay inversiones de sesión de Nueva York. Ocurren cuando el precio finalmente cambia a un descuento de marco de tiempo más alto o una matriz Premium y el cierre de Londres. Todo lo que acabo de mencionar para las reversiones de la sesión de Nueva York se aplica al cierre de Londres, pero también intradía, obviamente, en días de rango amplio cuando tenemos un rango diario promedio de 5 días. Eso está. Por ejemplo, supongamos que tenemos un rango diario promedio de los últimos 5 días en el euro dólar y el ADR de hoy de los últimos 5 días indica que debería ser de 100 pips. Bueno, digamos que sube 160 pips cuando llegamos a las 10 de la mañana y las 11 de la mañana, hora de Nueva York, puede anticipar una reversión cerrada en Londres para un cuero cabelludo intradiario donde el precio querrá volver una cierta medida de ese rango y hablaremos de eso más adelante. Pero la ropa de Londres puede ser una especie de reversión, tal como describí para Nueva York, pero también siempre tiene el potencial de crear un cuero cabelludo intradiario. Pero me gusta hacerlo solo cuando el rango diario promedio de los últimos 5 días se ha superado al menos 1 en un cuarto a 1 en un tercio por ciento. En otras palabras, si son 100 pips, quiero ver 125 pips o 130 pips así o más. Y luego a las 10 en punto pasando a las 11 en punto, si veo alguna medida de debilidad sobrecumple con los números como enseñamos la última, lección antes de esta, aprenderá que hay un retroceso medible y negociable volver al rango diario, pero no me gusta hacer ese tipo de operación cuando el rango es más pequeño que el rango diario promedio de los últimos 5 días o si no fue realmente explosivo. Las mejores operaciones son cuando el mercado tiene una gran extrapolación unilateral y se mueve mucho muy rápido. Luego, al cierre de Londres, generalmente obtiene una gran cantidad de ganancias intradía y puede ver cierto retroceso de ese rango diario total. Entonces, cuando nos enfocamos en las reversiones del mercado, buscamos el número 1, una clara indicación de que quiere ir en la dirección opuesta. Pero veamos cada uno de estos un poco más detalladamente. Muy bien, cotizando máximos y mínimos de días anteriores. Ahora de nuevo, mirando este ejemplo aquí, esto es más o menos lo que estaba tratando de hacer que la gente mirara cuando llegué a las escenas y pips de bebé y dije, mira, ya sabes, echemos un vistazo a, los máximos y mínimos del día anterior y ver si hay alguna característica de reversión allí. Y de nuevo, es para que la gente piense en cómo se mueve el mercado después de ejecutar stop de compra y stop de venta. En su mayor parte, los neófitos que, ya sabes, frecuentan estos foros, siempre están confundidos. Siempre están tratando de descubrir qué deberían estar haciendo y están persiguiendo cosas que no conducen a, ya sabes, una mayor comprensión. Entonces, cosas genéricas como los máximos o mínimos de la hora del día formados en Londres, el extremo opuesto del rango en Londres, las formas cerradas de Nueva York son generalmente una continuación. Rara vez se convertirá en una reversión en Nueva York, pero cuando alcanza su marco de tiempo más alto PD, es cuando anticipa que la sesión de Nueva York se convertirá en un catalizador para la reversión. Bueno, cuando miramos los máximos y mínimos de los días anteriores, cada día de negociación, siempre debe consultar cómo se negoció el precio hoy después del cierre en relación con el rango del día anterior. ¿Trabajamos la máxima diaria o la mínima diaria del día anterior o del día anterior o del día anterior? Así que lo que estamos haciendo es que siempre te estás refiriendo a los últimos 3 días contando. Hoy como un día verás que hay mucha influencia sobre esa liquidez que está descansando por encima o por debajo de esos respectivos días, máximos y mínimos. Ahora, hay 2 circunstancias en las que buscamos desvanecer el precio más allá del rango de los días anteriores, hay características, hay cosas que buscamos y, en mi opinión, esta es la joya de
La corona de esta enseñanza en particular. Durante las oscilaciones de expansión, hay retrocesos más pequeños que normalmente crean oportunidades en las que se califica el mínimo de los días anteriores que los repuntes de precios más altos en oscilaciones de expansión opuestas. Hay retrocesos que crean oportunidades en las que se califica el máximo de los días anteriores en lugar de caídas de precios. Obviamente, es el concepto de sopa de tortuga, que es una falsa ruptura por encima de un antiguo máximo o una falsa ruptura por debajo de un antiguo mínimo. Pero es un paso más allá que eso. De acuerdo, cuando estamos mirando los máximos y mínimos de los días anteriores, ¿cuándo es que realmente busco operar por debajo del mínimo del día anterior para ser un comprador o por encima del máximo del día anterior como vendedor? Pero cuando busco negociar el mínimo de los días anteriores y anticipo precios más altos, en este ejemplo puede ver que el precio se movía hacia arriba como parte de un cambio de expansión más grande. Y durante un retroceso normal a la baja en una brecha de valor razonable, el precio encuentra compradores por debajo del mínimo del día anterior, utilizando el mínimo del día anterior y anticipando una reversión del mercado después de que se califique el mínimo del día anterior, uno puede ser un comprador intradia. Así que echa un vistazo a esta vela de aquí. Esta vela está abierta, cotiza a la baja y se cierra en la brecha del valor razonable y luego sube y tiene un cierre más alto en la vela anterior. Se da cuenta de que cotiza por debajo del mínimo de esa vela. Por lo tanto, es posible que ya esté pensando en ser un comprador por debajo del mínimo de esa vela porque la brecha del valor razonable existe por debajo y está generando un retroceso. Comprende el flujo de órdenes institucionales y los plazos más altos lo ayudarán aquí porque mientras que los mercados en general vuelvan sobre esos retrocesos, lo que está buscando es un movimiento hacia abajo por debajo del mínimo del día anterior y también en una matriz de descuento como en este caso es una brecha de valor razonable. El precio se negocia por debajo del mínimo de los días anteriores, ahí es donde encontrará compradores. El mercado llegará con una gran cantidad de patrocinio institucional y enviarán precios más altos durante el día. Ahora buscamos confluencias de la matriz de PD para respaldar la idea de comprar por debajo del mínimo del día anterior. Pero no compramos simplemente por debajo del mínimo de los días anteriores con la única base de que el precio se mueve por debajo del mínimo de los días anteriores. Tiene que haber un contexto detrás de todo. Ahora negociando máximos de días anteriores, si soy bajista en el mercado y se sugiere que un flujo de orden institucional baje en los marcos de tiempo más altos, me gusta buscar razones para ver que el precio suba a una matriz premium a corto plazo y luego y podría estar viendo este ejemplo aquí, el precio se estaba moviendo hacia abajo como parte de un cambio de expansión más grande durante una contratación de retroceso normal después de que se llenó una brecha de valor razonable. Observe que la brecha ya se ha llenado, pero después de que se haya llenado, el precio encuentra vendedores por encima del máximo del día anterior. Esta vela cotiza por encima de su vela anterior. Cuando el precio negocia por encima del día anterior es alto, el mercado encuentra vendedores y usted puede ser vendedor ese día. Ahora, obviamente, nuevamente usando el contexto, no solo mirando, está bien, bueno, estamos por encima del máximo de ayer, así que voy a ser un vendedor. No funciona así, debe tener la comprensión de lo que indica el flujo de orden institucional. En este caso, buscamos un flujo de pedidos institucionales semanales, diarios o de 4 horas que sugieran que los precios van a bajar. Si tenemos eso y el precio sube a una matriz premium y es durante un retroceso, en otras palabras, se ha estado moviendo hacia abajo y estamos teniendo un pequeño retroceso, un rebote. Una vez que va a una matriz premium, eso es con lo que lo combina. Entonces, si cotiza por encima del máximo de la vela del día anterior, podría ser un vendedor justo por encima de ese máximo y anticipar una expansión a la baja. Máximos de la semana de entrada a operaciones. Ahora, en este ejemplo, podemos ver que el precio se negoció por encima de los máximos iguales el jueves de esta semana en particular. Ahora el precio calificó el grupo de liquidez de parada de compra como una matriz premium. Ahora, cuando usamos máximos intrasemanales y básicamente estamos anticipando una reversión del mercado después de que se califiquen las paradas de compra, cuando vea que esto sucede en sus gráficos, es cuando puede ingresar al mercado y ser un vendedor intradía. Me escuchan hablar, y hemos mencionado mucho al respecto en las primeras enseñanzas de esta tutoría, y también a lo largo de mis tutoriales gratuitos. Cuando buscamos niveles altos iguales, sabemos que hay como una tierra de dulces como la llamamos, es muy fácil ver que los minoristas tendrán sus topes de compra justo por encima de eso y cualquier tasa por encima, 10 o 20 pips por encima, recogerá esos topes de compra. Y en muchas ocasiones los bancos entrarán y venderán directamente en eso y eso le dará su operación diaria en corto. Ahora, obviamente, como dijimos con todo lo demás, no estamos buscando vender justo por encima de un máximo anterior o incluso máximos iguales anteriores porque a veces los máximos iguales anteriores pueden ser solo objetivos para un movimiento de precios a más largo plazo.
Pero cuando las condiciones sugieren que estamos en un estado neutral, en otras palabras, nos estamos consolidando o nos estamos preparando para cambiar el rumbo. Si subimos a una matriz premium más alta, que existiría justo por encima de los máximos iguales en este caso aquí, si vemos una confluencia de matrices PD para respaldar la idea de vender por encima del máximo de la semana de entrada, entonces podemos intervenir como un vendedor en Londres o Nueva York, sino también pensar en términos de qué precio se puede desarrollar en términos de superposición de estos conceptos de reversión. Mira, tenemos un máximo el martes y el miércoles un máximo ligeramente más bajo, pero básicamente son máximos iguales. Sabemos que habrá bíceps por encima de eso. Entonces, el jueves, el precio sube por encima de ese momento, también podría verse como una reversión de Nueva York, por lo que está mezclando un par de cosas diferentes. Cuando ve una superposición de estos tipos de conceptos de reversión, lo hace aún más fuerte al tratar los mínimos intrasemanales. Ahora, en este ejemplo, vemos que el precio se negoció por debajo de los mínimos iguales el martes de esta semana, en particular, y el precio calificó el grupo de liquidez de parada de venta como una matriz de descuento. Ahora, si miran, he mostrado un mínimo que era de la semana anterior como líneas verticales dobles, eso es un domingo. Tienes mínimos iguales el viernes anterior y el lunes. Entonces, esos dos mínimos iguales se negocian a la baja el martes, violando ese antiguo mínimo. Por lo tanto, tiene un mínimo de una semana que también se puede combinar con el rango de la semana anterior, especialmente si la reversión ocurre un lunes o martes, como vemos en este caso aquí. Ahora, utilizando el mínimo intrasemanal y anticipando una reversión del mercado después de que se califiquen las paradas de venta, puede ser un comprador intradía. Ahora, de nuevo, como acabamos de decir con los máximos intrasemanales, no buscamos simplemente ser un comprador por debajo de un mínimo anterior o por debajo de mínimos iguales, tiene que haber un contexto. El movimiento que desciende hasta el martes por debajo de los mínimos iguales que se forma el lunes y el viernes de este ejemplo en el gráfico que se cotiza hacia abajo en una matriz de descuento de marco de tiempo más alto. Cuando miras los gráficos intradiarios y no tienes ningún punto de referencia en el marco de tiempo más alto, te perderás estos hermosos escenarios donde puedes ver claramente dónde tendrá lugar la manipulación y dónde ejecutarán en la celda se detiene. Ahora, obviamente, como decimos con los ejemplos anteriores, no estamos simplemente, ya sabes, comprando por debajo y muy bajo, estamos buscando confluencias de las matrices de PD para respaldar la idea de comprar por debajo de un mínimo intersemanal. Y simplemente no vamos a comprar por debajo y por debajo simplemente porque el precio se mueve más allá del mínimo intersemanal tratando los máximos y mínimos a mediano plazo. Muy bien, en este gráfico aquí puede ver que el precio se cotiza en una gran consolidación y los periodos en los que el mercado no tiene una tendencia en una dirección, ofrecen condiciones ideales, ya sabes, para vender en corto por encima de un antiguo máximo y comprar por debajo de un antiguo mínimo desde una semana anterior o más en el tiempo. Entonces, cuando miramos los puntos de referencia en términos de clasificación como plazo intermedio, es más allá de ayer y puede ser tan corto como intrasemanal o el mes anterior o hace 2 meses. Viejos mínimos y viejos máximos como esos, son minas de oro porque piensen quién tendría sus límites de pérdidas por debajo o por encima de esos puntos de referencia. Las ballenas, esos grandes comerciantes de fondos, cuando tengan sus órdenes en esos mercados, se colocarán alrededor de estos máximos y mínimos de mayor periodo de tiempo. Entonces, si el mercado vuelve a negociar con ellos, están disparando esas paradas. Ahora, estudiando máximos y mínimos antiguos e incorporando la matriz PRA, eso lo ayudará a encontrar operaciones diarias con mayores probabilidades. Ahora, las configuraciones tienden a presionarlos más en términos de una respuesta dinámica y precio que simplemente buscar lo que estaría centrado como una entrada comercial óptima o buscar un bloque de orden simple. Una vez más, ninguno de mis conceptos son bolígrafos, es todo y todo. No están solos, hay que mezclarlos con otras cosas. Entonces, cuando incorpore estas configuraciones con la matriz de matriz P y un flujo de orden institucional de marco de tiempo más alto, encontrará reacciones dinámicas y siempre será una ventaja para usted como comerciante diario, porque necesitamos movimiento, necesitamos tener desplazamiento, necesitamos ver un movimiento rápido para recibir el pago antes del final del día. Así que siempre estamos luchando contra el tiempo y siempre estamos luchando contra la incertidumbre de si obtendremos o no la magnitud de nuestro movimiento. Entonces, aunque la mayoría de las estadísticas indican ese día, los comerciantes no ganan dinero de manera constante a lo largo del tiempo porque ellos, en primer lugar, no buscan las condiciones que están maduras para el comercio diario. Esta semana tuvimos algunos casos en los que en nuestras sesiones en vivo pudimos llamar con mucha precisión a lo que debería estar haciendo el mercado y hacia dónde debería ir a continuación.
Hubo otros casos una vez que cumplí mi objetivo para la semana, viste cómo estaba mal en mi análisis pero ya no iba a entrar en el mercado en el comercio. Así que ese conjunto de habilidades viene de la experiencia. No podrá hacer esto simplemente tomando estos conceptos y diciendo, está bien, plug and play, voy a estar bien. Se necesita, ya sabes, un nivel de experiencia para hacerlo durante un tiempo, verlo y desarrollar una sensación. Y ese factor experiencia no se puede comunicar en una enseñanza. Tiene que estar bien, tiene que ganarse y hay que hacerlo a través del tiempo. Ahora, cuando el mercado carece de tendencia direccional en unilateralidad, esas condiciones ofrecen más oportunidades para operar de esta manera que no. Entonces, cuando los comerciantes que identifican condiciones de límite de rango ven eso en sus gráficos, una vez que lo hacen varias veces en la práctica, una vez que lo ven en ejemplos en el pasado cuando se encuentran, ya saben, un sábado por la mañana, ya saben, despiertan levantarse antes de que nadie se levante en la casa y se siente con un montón de gráficos, como solía hacer esto durante años antes de tener hijos. Me encantó, pero ya sabes, no es que no ame a mis hijos, pero me encanta el hecho de que podía pasar mi tiempo haciendo eso y estaría sin interrupciones. No tendría distracciones y podría verter literalmente gráficos y realmente construir escenarios de por qué subió el precio aquí. ¿A quién los golpearían? Ya sabes, ¿por qué no quedarían a esos individuos? ¿Cuál era el propósito de subir allí? Porque cuando comencé a operar, pensé que los compradores simplemente dejaban de quedarse sin compradores, ¿de acuerdo? Y en la parte superior del mercado, y todavía hay mucha gente que enseña esa premisa en el mercado. Eso no es lo que es. La ausencia de creadores de mercado vendiéndolos a un precio más alto, no lo ofrecen más alto. Porque créanme, si quieren ofrecer a un precio más alto, pueden, todo lo que hacen es ofrecer el precio y pondrán a quien quieran en ese precio. Porque una orden de mercado es una orden de mercado para ingresar en este momento y pueden combinar eso con un nivel de precio ridículo que estaría fuera del rango normal. Una vez que entendí qué estaba haciendo realmente el precio y la vista detrás de escena de lo que sucede con las corridas de liquidez, el concepto de inversión de operaciones fue mucho más, en mi opinión, mi taza de té. Me gustó, razón por la cual mi estrategia abierta de Londres se convirtió en mi repertorio para Forex. Porque esencialmente lo que estás haciendo es buscar patrones de reversión en cada sesión de Londres, porque el swing de Judas, cuando buscamos movimientos bajistas, se recuperará más. Lo que estamos haciendo es intentar cronometrar esa reversión intradiaria. Entonces, estos conceptos de reversión son de gran escala con ideas intermedias. Eso es lo que estoy describiendo, pero también es minucioso hasta el punto en que podemos reducirlo a la apertura de Londres para Judas, la apertura de CME para Nueva York, Judas y Asia. Tiene su Judas a las 8 en punto y luego hora de Nueva York o CMT, 0 DMT y luego lo tiene también en Londres, cerca de los días que crean reversiones de cierre de Londres, como hablaremos. De acuerdo, reversiones de la sesión de Nueva York. Cuando buscamos reversiones de la sesión de Nueva York, obviamente lo primero que debe recordar es que las plantillas semanales que proporcioné en enseñanzas anteriores, esto le proporcionará la base para estudiar la estructura actual del mercado y luego aprender a anticipar lo que ocurrirá en Nueva York. La sesión funcionará en términos de continuación o reversión. Ahora, si bien la reversión puede ocurrir en cualquier día de la semana, aprendemos que es más probable que ciertas plantillas semanales se desarrollen sobre otra, conociendo las matrices de PD de marco de tiempo más alto y los rangos de datos de IPTA. El mercado actualmente está respetando los escenarios que se pueden esbozar en nuestro análisis. Si hay una matriz de descuento de marco de tiempo más alto que está por debajo del precio de mercado pero aún no se ha alcanzado, el día en que se negocia a la baja durante el movimiento de Londres y cruza a la apertura de Nueva York, esta es la clásica condición de reversión de la sesión de Nueva York. Ahora, obviamente, invirtió estas condiciones cuando buscaba una reversión opuesta del mercado en una sesión de Nueva York. En términos simples, cuando vemos que el precio cambia a una matriz de descuento en un gráfico de marco de tiempo más alto, y lo hace en el momento en que abre Nueva York, es cuando la posibilidad más probable de que ocurra una reversión del mercado en la sesión de Nueva York va a ser mayor. Ser visto. Siempre que Nueva York no haya bajado a una matriz de descuento de marco de tiempo más alto o a una escala de tiempo difícil, la sesión de Nueva York de matriz premium siempre se programará como una continuación de lo que se vio en la sesión de Londres.
Entonces, en términos simples, nuevamente, a menos que la sesión de Nueva York se abra en una matriz premium en un marco de tiempo estricto o en una matriz de descuento en un marco de tiempo estricto, siempre se esperará que Nueva York sea una continuación de lo que se vio en Londres. Entonces, si Londres está muy formado y esperamos ser bajistas, Nueva York debería ser una continuación. Eso cambia si Londres cotiza a la baja y luego cruza a Nueva York. Pero Nueva York cotiza hacia abajo en un marco de tiempo más alto, matriz de descuento, anticipa una reversión del mercado que va más alto. Reverses dijo que cuando una sesión de Londres crea el mínimo de hoy, ha estado acumulando cruces hacia Nueva York, abiertos en una matriz premium. Una vez que la sesión de Nueva York opere hacia arriba en esa matriz premium, espere una reversión del mercado en la sesión de Nueva York, opere hacia arriba en esa matriz premium solo para bajar el día que espera la reversión de la sesión de Nueva York. Las características son simples, pero lo que muchos de ustedes no están captando es que hay que verlo, hay que estudiarlo, hay que mirarlo, y si les doy uno o dos ejemplos, no es suficiente. Tienes que ir a buscarlo en tus gráficos y verlo, hacer anotaciones, dibujar algunas notas en tus gráficos y mirarlas repetidamente una y otra vez. Pero al tener las matrices de PD de marco de tiempo más alto descritas en su transposición diaria a sus marcos de tiempo más bajos, estas reversiones no lo sorprenderán. Cuando hablo de la probabilidad de ver un perfil de reversión del mercado en la sesión de Nueva York, cada vez que lo menciono, recibo de 30 a 40 correos electrónicos diferentes de miembros en nuestra tutoría y siempre es una pregunta recurrente: ¿cómo sé que va a contrarrestar? Porque veo que se negocia en un marco de tiempo más alto, PDA, si se está negociando en ese marco de tiempo más alto, PDA, lo más probable es que se revierta. Aquí no hay misterio. Es un concepto simple de saber cuáles son las matrices de PD de marco de tiempo más alto. Si estamos negociando a un nivel que sería bajista y lo hace en Nueva York, espere la reversión. Es tan simple como eso. Muy bien, Londres cerró. Ahora Londres cerrado se puede utilizar para reversiones intradía en días de amplio rango. Nuevamente, como dije en la primera parte de este vídeo, para las vieiras, el día de rango grande que excede sus rangos diarios promedio de 5 días tiende a retroceder alrededor del 20% de su rango diario total a las 10 en punto en el mañana al mediodía. Hora de Nueva York en condiciones a más largo plazo, el cierre de Londres puede sincronizar una reversión del mercado que puede conducir a una serie de días de dirección unilateral. Esto se determina mejor con el uso de plantillas semanales y el estudio de la estructura actual del mercado. Como indiqué en la diapositiva anterior sobre las reversiones de la sesión de Nueva York, lo mismo se aplica al periodo de tiempo de la ropa de Londres. Así que todo lo que mencioné en la diapositiva anterior sobre Nueva York, solo saca a Nueva York y luego ponte ropa de Londres para todas las cosas que dije sin tener que repetirlas en absoluto. Pero hay momentos en los que anticipa que la sesión de Nueva York causará la reversión y luego Londres volverá a esa matriz de PD de marco de tiempo más alto y eliminará las paradas en la sesión de Nueva York como se ve aquí en este ejemplo. Así que siempre tenga en cuenta que incluso si está esperando la reversión de Nueva York, Londres puede volver y actuar como vemos muchas veces en Londres abierto. Espera subir la forma, crea un alto, se negocia a la baja 30,40 pips agresivamente, y luego regresa una vez más. Elimine esas paradas y luego se vende. Bueno, cuando esperamos reversiones de sesión en Nueva York, la ropa de Londres puede ser el segundo golpe para aquellas personas que realmente están en el lado correcto del mercado y están comprando las reversiones en Nueva York o vendiendo las reversiones en Nueva York. Punto. La ropa de Londres muchas veces puede subir allí una vez más o bajar para eliminar esas paradas para aquellas personas que tenían razón al anticipar la reversión de la sesión de Nueva York. Entonces, si ve que eso ocurre, entre aquí nuevamente y cómprelo por debajo del precio bajo de Nueva York. Si está buscando una reversión alcista en la sesión de Nueva York, si vuelve a bajar en Londres, volveré allí y lo compraré de nuevo. Y en muchas ocasiones obtendrá precios realmente bajos y rápidamente se alejará hacia el otro lado. Y todo está invertido en el lado de la venta. Pero como puede ver en este ejemplo, la reversión ocurrió el miércoles y al cierre de Londres, este precio ocurrió y la reversión ocurrió en una matriz de descuento de marco de tiempo más alto y se esperaba que cotizara más alto. Como resultado, Londres como Nueva York puede revertir el mercado. No es solo el abierto de Londres el que crea las reversiones. Se puede hacer en la sesión de Nueva York y el cierre de Londres. Así que espero haberte enseñado algo con inversiones aquí que obviamente se basará en tu comprensión. Algunos de ustedes me van a hacer rascarse la cabeza diciendo, bueno, necesito un poco más de refinamiento. Y te voy a decir que eso llega con el tiempo.
Viene con muchos ejemplos y también viene con la enseñanza de un mes posterior. Y eso nos lleva a cómo estudiar estas reversiones. Ahora, el mejor lugar para ir es dentro de sus gráficos, ¿de acuerdo? La mejor práctica es primero buscar en los gráficos de precios ejemplos de todos ellos, experimentar al verlos. Cómo se forman es crucial. Muchas veces serán muy similares en muchos aspectos, pero luego habrá algunas cosas que serán diferentes. Estos matices sutiles solo se aprenden con el estudio de forma individual. En agosto, revisaremos un conjunto específico de plantillas que se utilizarán para un enfoque de arriba hacia abajo que lo llevará a una mentalidad inversa. Estas son las 8 reversiones que busco. Entonces sabrá qué buscar en función de ese criterio específico. Así que entiendo que a algunos de ustedes les gusta tener 50 ejemplos diferentes, pero no necesitan tener 50 ejemplos diferentes. Solo necesita saber cuál es el concepto. Vaya a sus gráficos y véalo. Estudio de horas del día, ¿qué estaba haciendo el mercado? Elija un par, vuelva a los últimos 3 meses y describa dónde ocurrieron las reversiones. ¿Cuál fue el contexto? ¿Para qué subieron? ¿Para paradas de compra? ¿Para qué bajaron? ¿Para paradas de venta? Al hacer esto, hasta que revise sus gráficos, no comprenderá que el mejor maestro que tiene son sus gráficos y el tiempo que pasa encima de ellos y sus notas personales. Los alumnos de la aplicación en esta tutoría que disfrutan del estudio de la acción del precio crearán una colección de cada concepto de reversión discutido aquí. Al ver cómo encajan todas las lecciones anteriores a estos conceptos, se le ayudará en su análisis. Nuevamente, como recordatorio, nunca sabemos con certeza qué precio hará a continuación, pero podemos anticipar el comportamiento genérico del precio que se repite una y otra vez. Así que hasta la próxima lección, les deseo buena suerte y